Estamos en estos 50 días de fe que hemos comenzado. Yo quiero explicarle algunas cositas para que aprovechemos al máximo todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Ustedes sepan, hermanos, que hay lugares, hay iglesias, hay países, hay ciudades donde está prohibido predicar el Evangelio y no tienen la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Hay lugares que no está prohibido predicar el Evangelio, pero que el Evangelio está llegando como por un gotero, de a poquito llega. Algún misionero que va, no tienen medios de comunicación. Estos lugares casi siempre son lugares que están en las selvas o lugares donde habitan los aborígenes de los diferentes países o lugares donde están, y el Evangelio llega muy a cuentagotas, muy de a poquito. Nosotros acá tenemos una superabundancia de cosas, de recursos, internet, tenemos la computadora en las tablets, tenemos las Biblias, digo, en la tablet, en el teléfono, tenemos acceso a un montón de información. Lamentablemente, justamente como sobreabunda tanta información, hay mucha basura y hay mucha porquería que no hay que darle bolilla. Pero gracias al Señor nosotros tenemos los medios, tenemos la forma de poder estar comunicados, estar conectados, de tener recursos. Aprovechémoslos. Amén. Aún aquellos que no tienen internet pueden pedirle a alguien que tiene internet que le pase la información. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos en esta campaña de fe. Estamos durante estos 50 días, 8 semanas, vamos a estar hablando y enseñando sobre la fe y cómo activar y desarrollar y crecer cada vez más en la fe. Estamos teniendo los miércoles, como hoy, un estudio bíblico en cuanto a la fe. Los domingos yo predico sobre la fe y en el grupo ustedes tienen un estudio bíblico inductivo sobre la fe. Además de eso, estamos promocionando un texto por día para que ustedes lo usen en su devocional, que habla también sobre la fe y lo que tiene que ver con la fe. Este texto bíblico lo estamos publicando en Facebook, en el sitio de Yael, ayúdame, de Libros por lo Nuevo, que es el sitio de Facebook de la iglesia. Así que ustedes pueden acceder a toda la información. También esta información está en la página. Ustedes saben que nosotros tenemos una página también, que se llama iblos.com.ar, ¿sí? Y también tenemos un blog, que es, ya los blogs casi que se usan, pero todavía los seguimos manteniendo. Y ahí también está la información. Entonces, nosotros damos por todos los medios. Ustedes agarren, amén, agarren. Y estaría bueno que ustedes se anoten esos textos y mediten. La idea es meditar en ese texto. Porque ustedes dicen, un versículo solo para un devocional. Si yo me leo 3 capítulos por día, aleluya. La idea de ese texto es que ustedes mediten, agarren un cuaderno devocional, se armen un cuaderno devocional. ¿Algunos de ustedes tienen cuaderno devocional? ¿Uno? ¿Saben lo que es un cuaderno devocional? Compran un cuadernito éxito de 50 hojas, de tapa dura, ese azul, ¿viste la tapa de telaraña? Pero ese es más espiritual. Cualquier cuaderno espiralado, cualquiera que ustedes quieran, y en ese cuaderno, ¿qué hacen? Ponen el día, el texto bíblico que leyeron, lo que ustedes entendieron, las preguntas que ustedes tienen, lo que el Señor les habló, y ponen también los motivos de oraciones por los cuales van a orar ese día. Sería genial, si ustedes empiezan a hacer esto, van a desarrollar un hábito que les va a ayudar en sus momentos más difíciles, como en los momentos de decisiones, como en los momentos donde tienes que aconsejar a alguien. Amén. Porque vos te vas a acordar, algunos tienen memoria visual. ¿Cuántos tienen memoria visual? ¿Viste? Entonces se van a acordar, por ahí no tienen mucha memoria, pero se acordaron que anotaron hoy y miran en la memoria visual el texto, el versículo, ¿viste? Y dicen, sí, porque en 1 Samuel 17 dice, ¿está bien? Entonces yo les animo a que aprovechemos todos los recursos que tenemos al máximo. Hoy vamos a estar viendo esto de la fe, y ¿se acuerdan que dijimos el domingo que la fe qué es? No, sí, eso
la definición de Hebreos 11.1, no, yo estoy diciendo cómo lo definí yo la fe. Expectativa, esa expectativa, estar esperando que el Señor haga lo que dijo que iba a hacer. Amén. Y ahí en 1 Samuel, capítulo 17, está una historia muy conocida. No la reten ni le digan nada porque no dijimos nada de apagar los celulares. Así. Laura, por favor, no se apague el celular. Primera Samuel, capítulo 17, versículo 45. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿Cuántos conocen la historia de David? Es maravillosa esta historia, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser David? Para meterle una piedra entre las cejas a algún gigante por esto que ande dando vuelta por él. Primera Samuel 17:45 dice: David le contestó. ¿A quién le contestó? A Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Es impresionante porque ustedes leen los versículos anteriores y después léanlo, ¿no? Pero describe las armas que tenía Goliat y eran armas gigantescas, porque el tipo medía 2,70 metros, 2,80 metros, casi 3 metros medía. Imagínense una persona de casi 3 metros. En esas dimensiones las armas que usaba, por ejemplo, lo pueden dimensionar acá, tenemos 4 metros hasta el techo de esa parte, ¿no? 3 metros sería un poquitito más abajo, más o menos por abajo de la ventanita aquella, más o menos sería la altura del tipo. Convengamos que todos estaríamos así. Y David le contestó al tipo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Convengamos que lo que dice anteriormente es que este ejército, el ejército de Israel, el ejército de Dios, había salido corriendo como rata por delante cuando este gigante los empezó a desafiar. Empezaron a correr desesperados, asustados, y aparece David, flaquito. En esa época se discriminaban los rubios blanquitos, porque ahora van a ver por qué digo eso. Dice, hoy mismo, le dice David, versículo 46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieles del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor os salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Era ahí? Ah, perdón, no dije que era NBI. Está bien, en esto vamos a estar desarrollando un poco lo que queremos hablar. ¿Se acuerdan que el domingo yo hablaba por qué le pusimos fundamentando nuestra fe? Si pudiéramos visualizarlo, sería fundamentando nuestra fe, y esta semana estamos viendo expectativa. La semana que viene vamos a ver fundamentando nuestra fe y vamos a ver otro tema, ¿está bien? Pero ¿por qué fundamentando nuestra fe? ¿Se acuerdan que leíamos en 1 Corintios capítulo 2 que dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios? ¿Dónde está fundada nuestra fe? En el poder de Dios. No en los hombres, no en la sabiduría de los hombres, no en las cosas que nos dicen, que nos cuentan, que nos alientan, que nos animan. Esto no es positivismo, esto no es ánimo para que vos estés bien. Esto es fundamentar de verdad nuestra fe. ¿Y dónde encontramos esos principios para fundamentar nuestra fe? En la palabra de Dios, en los hechos, en las historias que son reales, que han sido reales y que están escritas en la palabra de Dios, justamente, ¿para qué? Para fundamentar nuestra fe.
¿Para qué está la historia de David y Goliat en la Biblia? Para mostrarnos el Dios que tenemos y la fe que nosotros tenemos que tener en Dios. No es una historia linda para contarle a los chicos para que se entretengan un rato. Es verdaderamente una historia real que nos desafía a nosotros a creer de esa manera y a tener la expectativa que tuvo David acerca de Dios. David le dijo: Dios te va a entregar en mis manos ahora, hoy mismo, ahora. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y nos vamos a... ¿Viste? O sea, él tenía una expectativa puesta en Dios que no tenía dudas. Amén. El domingo dijimos que justamente tener fe es tener la expectativa puesta en Dios. Y evidentemente, cuando vemos lo que Dios hizo a través de David, nos desafía a nosotros a creer de una manera más profunda. ¿Alguien se acuerda de los 3 ejemplos que vimos de cuando estamos expectantes en Dios? ¿Cómo tenemos que estar expectantes en Dios? ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Se acuerdan algunos? ¿De qué hablamos? ¿Se acuerdan el domingo? Abel, Enoc y Noé. Muy bien. ¿Y Abel qué representaba? ¿Usted se cree que Maro se acuerda? No, está mirando. Abel era el testimonio de la fe. Que se acuerdan cómo fue, con esa ofrenda que era excelente. Su ofrenda fue más excelente que la de su hermano Caín. Entonces decíamos que nuestra fe se tiene que ver a través de nuestro testimonio. Tenemos que dar testimonio de la fe, no hablando solamente, sino también en la forma en que vivimos, las cosas que hacemos. ¿Sí? La otra cosa que vimos era que Enoc agradó a Dios. Entonces también que nuestra forma de vida agrade a Dios. ¿Y se acuerdan por qué decíamos que Enoc agradó a Dios? Porque lo buscó, creyendo que lo iba a encontrar. Porque el que se acerca a Dios debe creer que lo hay. Amén. Y lo tercero fue Noé, que fue el temor reverente a Dios que lo llevó a ser obediente sin cuestionar o sin decir ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Viste? No, él fue y hizo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de los sirvientes cuando estaban en las bodas de Caná Jesús con la mamá? Y los sirvientes tenían que ir, llevar y traer y hacer cosas incoherentes, irrazonables, irracionales, que no tenían razón de ser, justamente. Entonces, pero ellos fueron obedientes. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Obedientes por temor a nuestro Dios. Ahora, nosotros estamos diciendo de fundamentar nuestra fe, y todo esto nos ayuda a fundamentar nuestra fe. ¿Estaremos de acuerdo, hermanos, en que este tema es un tema muy importante para nuestra vida espiritual? Ahora, ¿ustedes piensan que la fe solamente es cuestión de pedirle a Dios? Les pregunto. Está bien, hay que pedirle al Señor. Señor, dame más fe, quiero creer más. Ahí un hombre cuando le fue a pedir un milagro a Jesús le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque de alguna manera todos los que estamos acá sentados, bueno, de ustedes por ahí que están sentados, yo no, todos tienen un poco de incredulidad en algún área de su vida. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa área de nuestra vida que todavía no terminamos de creer? ¿Vamos a trabajar en eso? ¿O vamos a quedarnos esperando que algún día la cosa cambie? Si bien, como dije, es necesario pedirle a Dios que ayude a nuestra incredulidad, que nos cambie, que nos transforme, que nos haga personas, hombres y mujeres de fe, es necesario también que nosotros empecemos a hacer obras de fe. Que yo ya había predicado en algún momento sobre eso. Pero la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Lo dice Romanos 10:17. Y todo es hecho en tu vida de acuerdo a la fe que tengas. ¿Está bien? Porque aún la misma palabra dice en Mateo
Jesús le dice a los ciegos, ¿se acuerdan cuando vienen los ciegos? Bueno, según el evangelio que lean, pero vienen los ciegos y le dicen a Jesús que los sane y Jesús les dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ciegos recobran la vista. Y de alguna manera descubrimos un principio. Las cosas que suceden en nuestra vida, todas suceden por la fe que tenemos. Si tenemos poca fe, pocas cosas suceden. Si tenemos mucha fe, suceden muchas cosas. De alguna manera, lo que nosotros creemos de Dios, lo que nosotros esperamos de Dios, la expectativa que tenemos en Dios, es lo que va a suceder. Ni más ni menos. Por eso tenemos que orar, hermanos, y pedirle al Señor aumentar la fe. Danos una visión de fe. Danos un oído de fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. A veces nosotros queremos la fe, pero no estamos escuchando, no estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo, no estamos prestando atención a lo que la palabra dice, no estamos creyendo, no tenemos los oídos destapados. Y se cumple de alguna manera la palabra de Jesús que dice, van a tener oídos pero no van a oír. Entonces tienes oído, estás oyendo y no oís en lo espiritual, nunca se va a desatar la fe sobre vos. Porque en realidad te estás escuchando pero no estás creyendo. Estás escuchando, pero no lo tenés en cuenta. Qué importante es tener en cuenta lo que estamos estudiando en este tiempo. Qué importante es tener en cuenta la palabra. Sáquenle todo lo que yo digo y quédense solamente con la palabra. Y eso tiene que desatar, hermanos, la fe en nosotros. Dice el Salmo 32, 8. Y esto es promesa de Dios. Si yo me agarro de esta promesa para este tiempo que estamos estudiando sobre la fe. El Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es mi expectativa, es mi esperanza, es mi fe, que el Señor en este tiempo se va a manifestar y nos va a abrir el entendimiento y va a abrir nuestros ojos y lo vamos a poder ver, obrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía. ¿Qué expectativa tenés de Dios, hermano? ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? En Cristo esperamos que el Señor haga su obra. En parte, un poco la respuesta a esta pregunta la encontramos en la historia de David y Goliat. Y ustedes conocen más o menos la historia. Estaba el ejército de los filisteos, el ejército israelita, y del medio del ejército de los filisteos sale este gigante, Goliat, a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, al ejército de Israel. Y nadie se animaba a hacerle frente, y él estuvo por horas y horas insultando, gritando, maldiciendo, burlándose del ejército, hasta que aparece David. David fue para llevarle comida a los hermanos. Porque según los ojos humanos, David no servía como guerrero. ¿Por qué no? Un flaquito, rubiecito, bonito, que estaba más para ponerlo en la mesita de Luque para mandarlo al frente del ejército. Y el padre le dice, anda a llevarle comida a tus hermanos. Y él en obediencia deja las ovejas que le estaba pastoreando al cuidado de alguien y se va a llevarle la comida a los hermanos. Cuando llega se pone a hablar con uno, con otro, y encuentra a los hermanos y se encuentra con que este gigante está gritando. Y ahí él le llama la atención que nadie reaccionara. ¿Se acuerdan de la historia? Y entonces empieza a decir, no, pero yo voy. Y yo creo que el rey Saúl estaba tan desesperado que dijo, así, anda vos, si no quieren nada, están todos corriendo, salieron todos rajando, están todos aterrorizados, querer ir y le puso, ¿se acuerdan que le puso la armadura ahí, toda la cuestión y él no se sentía cómodo? ¿Qué hizo David? David agarró y fue al río, eligió 5 piedras y se fue a enfrentar al gigante. Ustedes piénsenlo, pero es ridículo, ¿no? Fue a agarrar 5 piedras para matar a un gigante de casi 3 metros, que sus armas también eran gigantescas. Es más, cuando llega, después lo vamos a ver, pero cuando llega Goliat, no, mira, que soy un perro que venía a mí con palo.
y lo menospreció, dice Goliat. Pero ahí aprendemos algo, hay algunas cosas muy importantes que yo quiero que destaquemos. Solamente estos 3 versículos que leímos. Vamos a leer el 45, dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. La primera cosa que nosotros aprendemos acá es que la expectativa de David estaba puesta en lo que tenía. ¿Está bien? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David para enfrentar al gigante? A Dios. David lo único que tenía para enfrentar al gigante era a Dios. Y 5 piedras, que no las cuenta acá. Pero él no dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo a ti con 5 piedras. No dice eso él. Él dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová en el nombre del Señor Todopoderoso. Dice. Jesús mismo lo dijo. Cuando alguien quiere hacer algo, tiene que calcular el costo. ¿Se acuerdan? Y ver si tiene lo necesario para terminar lo que empezó. David, para enfrentar al gigante Goliat, tenía 5 piedras y el nombre del Señor Todopoderoso. Nosotros podemos interpretar de 2 maneras lo que dijo Jesús: de una manera natural o de una manera espiritual. ¿Cuántas empresas, entiendas empresas no como negocios, sino cuántos emprendimientos, cuántas cosas has hecho en tu vida por fe? ¿Cuántas cosas has hecho por fe? Pensá para vos mismo. Si tuvieras que enumerar, si tuvieras que llenar una encuesta hoy y te preguntaran: ¿cuántas cosas hiciste por fe? ¿A qué se refiere hacer por fe? Que no tenías todo lo que necesitabas, que no tenías todos los recursos, que no tenías la capacidad, que no tenías la fuerza, que no tenías las cosas materiales para hacerlo, y lo hiciste igual. ¿Algunos de ustedes han hecho cosas así? ¿Solamente por fe? Que vos calculabas los costos, sacabas las cuentas, hacías la lista de las cosas que tenías para hacerlo, y no podían hacerlo de ninguna manera, pero sin embargo lo hicieron. Y todos se preguntaban: ¿cómo hicieron? ¿A cuánto de ustedes les ha pasado eso? Por ejemplo, acá, bueno, yo sé, yo los conozco. Algunos se han casado por fe acá. Solamente por obediencia al Señor. Cuando uno mira lo que tiene, dice, puede calcular y dice: puedo llegar hasta acá. Pero cuando uno mira lo que tiene en Dios, ve que puede llegar muchísimo más. Nosotros ya no somos personas que vivimos en lo natural, mirando y midiendo lo que tenemos en recursos humanos, o en el bolsillo, en capacidad, o en cualquier otra cosa. Nosotros ahora, antes de hacer nada, hermano, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra expectativa en lo que Dios tiene. Hay versículos para tirar para arriba, pero con respecto a esto que yo estoy diciendo. Pablo decía: somos pobres pero hemos enriquecido a muchos. ¿Qué cuenta te da ahí? No te das cuenta. ¿Está bien? Cuando el filisteo, o sea, para el gigante Goliat, David lo único que tenía eran unos palos, porque ni siquiera había las piedras. Pero David venía con unos palos, porque era pastor. Y le dice el filisteo, ahí dice el versículo 42 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que decir: en poco. ¿Por qué? ¿Qué es el que era muchacho? Que era jovencito, rubio y de hermoso parecer, dice. Antes, viste, no se discriminaban,
los moros se discriminaban los rubios, blanquitos y jovencitos. Dice, lo tuvo en poco, como diciendo, ¿qué me manda? No tenía nada mejor para mandar. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Cuando Goliat miraba a David, veía a un pibe, rubicito, flaquito, que venía ahí con unos palos y bueno, con unas piedras. Hermanos, no nos quedemos mirando. No nos quedemos mirando humanamente las circunstancias, las cosas, los desafíos, lo que tenemos. Porque Dios, con lo poco que tenemos, puede hacer lo que Él quiere. Dios, ¿qué necesita de vos? No necesita más nada que solamente le creas a lo que Él dice. Y Él puede usar lo poco que tenés para hacer la obra que Él tiene que hacer. Ejemplos, hay muchísimos en la Biblia. Moisés, en el Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y entonces Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y no le voy a leer todo lo demás porque ustedes ya saben qué pasó con esa vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y en realidad Dios no necesitaba la vara. El que necesitaba de alguna manera creer en algo era Moisés. Pero con lo poco que tuvo, Dios lo usó de una manera tremenda. Y con esa vara hizo grandes milagros. Jesús, Mateo, capítulo 14, versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, lo que muchas veces decimos nosotros, empezamos con una negación. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dijo, traédmelo acá. Y después la multiplicación. Viste, nosotros medimos humanamente porque nos guiamos por lo que vemos. Pero dice la palabra de Dios que ya nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Por qué andamos nosotros? Por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera, ¿de quién? ¿De quién esperamos? La convicción de lo que no se ve, ¿de dónde va a venir eso que no se ve? De Dios. Y si hay algo que se marca en todo lo que es la historia de David y Goliat, porque podría pasar toda la noche citando ejemplos de esto que estoy hablando, pero si hay algo que se marca en toda la historia de David y Goliat, es David hablando de Dios. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, el texto que leímos constantemente le está enfocándose en Dios, enfocándose en Dios, enfocándose en Dios. ¿Qué tenés, hermano? ¿Qué tenés para que Dios haga lo que Él quiere hacer? ¿No tenés nada? Entonces es la mejor situación para que Dios sea glorificado. Porque si vos tenés todos los recursos, tenés toda la capacidad, tenés todo lo que necesitas para hacer la obra de Dios, entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? Que se manifiesta de una manera sobrenatural, haciendo las cosas con nada. ¿Te sentís nada? Entonces podés convertirte en un gran siervo o sierva de Dios, porque es justamente lo que Dios necesita para hacer su obra. Absolutamente nada. Porque Él, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo hizo todo. La segunda cosa es la expectativa de victoria en el Señor. En el versículo 46 dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. ¿Qué expectativa tenía David? Que hoy mismo el Señor me va a entregar en tus manos, dice, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a la tierra del campo, y todo el mundo sabrá, ¿ven?, que hay un Dios en Israel. Él lo dijo, y todo el mundo sabrá quién es David. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Uno no puede ir a enfrentar los gigantes, hermano, para ver si puede ganar. Porque ya perdiste.
Vos no podés enfrentar las cosas diciendo, voy a ver qué pasa. Porque David va a sacar Goliat va a sacar la jabalina de 4 metros y te la va a ensartar de lado a lado. Vos no podés ir a ver qué pasa con lo de Dios. Vos tenés que tener la seguridad en Dios al enfrentar cualquier situación. ¿Está bien? ¿Están bien, hermanos? ¿Están ahí? ¿Están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Pueden estar en desacuerdo o en no acuerdo. Pero evidentemente la palabra nos desafía, ¿no? Uno, cuando va a enfrentar a un gigante, sabiendo que le va a ganar, porque la fe de la victoria no está en las 5 piedras que tengo, sino en el Señor, entonces podemos ir tranquilos y confiados, sabiendo que la victoria es del Señor. Mi expectativa no está en que yo voy a ganar, mi expectativa está en que Dios va a ganar. Mi fuerza, mi habilidad no son el medio por el cual Dios va a ganar la victoria. Es su poder, es su fuerza. Él es el que va a hacer la obra. Yo soy solamente un instrumento de su poder. Y dice la palabra que Pablo decía, mi poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque se está enfocando en Dios, no en Él. ¿Dónde está la expectativa de lo que vos estás haciendo? Yo voy a terminar la carrera, ¿por qué? Yo voy a conseguir trabajo, ¿por qué? Yo voy a poder hacer lo que me propuse hacer, ¿por qué? Porque mi expectativa está puesta en Dios y no en mí. Y es Dios el centro de mi vida. Y todo lo que yo hago es lo que Él quiere que yo haga. ¿Se entiende, no? Saquemos el foco del yo. No es lo que yo quiero hacer y con Dios me va a ayudar y yo voy a tener la victoria. Sino es lo que Dios me manda a hacer. ¿Está bien? Lo que Dios me manda a hacer. Dice en 1 Corintios 15:57, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, hermanos, porque si vamos a hablar de gigantes, no hablemos de cosas de este mundo. Hablemos de las cosas espirituales que no se ven. Porque de repente un gigante se puede convertir en un pecado que no podés abandonar. De repente un gigante se puede convertir en ese, justamente en la duda, en la incredulidad, las pasiones, los deseos. Los gigantes no son las personas que están a nuestro alrededor, que se forman como si fueran gigantes que nosotros tenemos que batallar y pelear y clavar una piedra entre las cejas. No. Los gigantes están en el mundo espiritual, porque la palabra dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Está bien? Entonces nosotros no nos enfrentamos a las personas, nos enfrentamos al mundo espiritual. La victoria ya la ganó Jesucristo en la cruz, cuando venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Y nos dio la victoria a nosotros, para que vivamos de esa manera. En victoria sobre el pecado, en victoria sobre Satanás y en victoria sobre la muerte. Por eso vivimos en paz, aunque estemos atribulados en todo. Por eso podemos decir que nos gozamos, a pesar de las cosas tristes que pasan a nuestro alrededor, nos gozamos. Porque nosotros hemos entendido que Jesucristo ya venció a todo aquello que podría hacernos frente a nosotros. El deseo y la motivación de David era que Dios sea reconocido y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La gente cuando te ve a vos enfrentar las circunstancias de la vida puede decir, hay un Dios ahí. Cuando te ven a vos enfrentar las circunstancias de la vida, la gente, ¿qué dice? ¿Saben que Dios está en medio de tus batallas, tus luchas, tus pruebas? ¿O andás derrotado, de cabeza caída, capa caída, quejándote, maldiciendo?
igual que cualquier otro incrédulo humano. El mundo sabe que Dios está con vos cuando enfrentás tus gigantes, cuando enfrentás situaciones de la vida. La tercera cosa y última, dice el versículo 47, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza, ni la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Todos reconocerán que la gloria por la victoria es del Señor, porque van a ver que Dios no necesita nada. Usó un muchacho, un flaquito, un jovencito, rubiecito, debilucho, para vencer a un gigante de 3 metros. ¿Qué necesita Dios? Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, y ustedes reconocen, no con ejército, ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por tu fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Por duro que parezca, hermanos, ustedes perdonen que si algunos se sienten mal por lo que digo, pero por duro que parezca, Dios no necesita nada de lo tuyo ni de lo mío. Ni tu fuerza, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tus recursos, ni nada que puedas hacer por Él. Lo único que Él necesita es que te entregues, que creas, que le abras tu corazón y que lo dejes a Él hacer la obra, porque es a través de su Espíritu, no es a través nuestro. Nosotros nos capacitamos, aprendemos, pero todo ¿para qué? Para que Dios pueda tener cada vez más control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. A Dios, con Él mismo le basta. ¿Se entendió lo que dije? A Dios con Él mismo le basta. Entonces muchos podrán pensar, ¿para qué me quiere a mí en el medio de la batalla? Y es justamente la manera en que Él es glorificado, usándonos a nosotros, que no somos capaces, que no tenemos fuerza, que no tenemos recursos, para enriquecernos, hacernos fuertes y de esa manera vencer y que Él sea glorificado. Yo quiero estar ahí, no sé dónde quiere estar vos. Conclusión. ¿Por qué David tenía esta seguridad, esta confianza, esta certeza? ¿Por qué tenía esta expectativa tan grande en Dios? Porque ninguno de los que estaban ahí la tenían. ¿Por qué piensan ustedes que David tenía esta expectativa puesta en Dios, o esta fe tan grande puesta en Dios? Les pregunto para que me contesten. ¿Por qué piensan ustedes que David tenía esta fe, esta expectativa tan grande puesta en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque lo conocía a Dios. Él sabía quién era Dios, él sabía lo que Dios podía hacer, él sabía cuán poderoso era Dios. ¿Y de qué manera piensan ustedes que él conocía a Dios? ¿Cómo hacía para conocerlo a Dios? Tanto. Hasta el punto que no tenía problema de enfrentar a un gigante de 3 metros, porque decía, Dios te va a reventar, te va a entregar en mi mano, yo te voy a cortar la cabeza, se terminó. ¿Qué le daba tanta seguridad? Conocer a Dios. Ahora, ¿cómo lo conocía a Dios? También a través de su experiencia, porque si no, no se explica de forma que es como algo habitual en su vida. O sea, él reacciona como que está seguro, o sea, lo ha vivido ya en otros momentos. Claro, ustedes fíjense que la actitud de David, cuando se tiene que enfrentar al gigante, David no dice, rey Saúl, muchachos del ejército, esperen que voy a ayunar y voy a orar unos días y voy a consultar con Dios y voy a venir a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Él en ese momento, como dice Fernanda, reaccionó de una forma natural. ¿Por qué? Porque era lo que estaba acostumbrado a vivir con Dios por su experiencia. Porque Dios estaba con él. Exactamente. Ustedes fíjense que dice, el entrenamiento de David, cuidando ovejas. Dice, sí, yo cuando venía un oso lo mataba. ¿Viste? Cuando venía un león, lo mataba. ¿Viste? Es como que viene un gigante, lo mismo, lo mato.
Hay un alto grado de inconsciencia, ¿no? Pero que nos convirtamos en inconscientes, adolescentes, todos ahora, todos adolescentes, inconscientes, locos, pero por el Señor. Pero la cuestión es que David tenía una vida de relación con Dios que no la tenía nadie. Él adoraba a Dios, él tenía comunión con Dios, él hablaba con Dios. Lo vemos en los salmos, ustedes ven los salmos y ven la expresión de David hablando con Dios como si fuera un amigo, como si fuera una persona que estaba continuamente con él, como si fuera verdaderamente un padre que no lo dejaba ni hacer una sombra, que él estaba continuamente con él. Entonces yo quiero compartirles por lo menos 3 cosas importantes para llevar todo esto de la fe, lo sorprendente, David, Goliat, matar al gigante, a lo práctico de todos los días de cada uno de ustedes. ¿Está bien? La primera cosa que yo quiero dejarles como desafío, aplicación práctica, sería que puedan conectarse con Dios cada mañana. Estar en comunión con Dios cada mañana. Dice el Salmo 5.3: por la mañana, oh Señor, tú escucharás mi voz. Por la mañana estoy leyendo otra versión, extiendo mis peticiones delante de ti y espero con expectación. No en la nueva versión internacional esta. ¿De dónde sacaba David ese espíritu de expectativa, ese espíritu de fe? Porque él estaba haciendo esto que dice acá. Dice, de mañana vas a escuchar mi voz. ¿El Señor escucha tu voz en la mañana? Empezar el día con Dios, hermano. Orando, hablando con Él. Antes de hablar con cualquier otra persona, antes de escuchar cualquier otra cosa, David hablaba con Dios. Ustedes saben cómo somos, ¿no? Ustedes saben que algunos nacimos pesimistas. ¿Cuántos pesimistas? Ya se levantan, ¿viste? Me costó porque estaba leyendo ahí de Recurren que decía: tú eres una persona, buenos días Señor, o eres una persona, bueno Señor, ya es de día. Y lo curioso es que la gente, buenos días Señor, se casa con la gente, bueno Señor, ya es de día. No sé si en todos los casos, pero vieron cómo es, ¿no? Uno siempre se levanta, hay uno que se levanta con todas las luces y el otro se levanta apagado totalmente. ¿Está bien? Para aquellos que se sienten un poco lentos, un poco negativos, pesimistas, críticos a la mañana, no están esperando lo mejor cuando se levantan. Dicen, un día más, encima está lloviendo, hace frío, ¿por qué? No saltan de la cama con fe, dicen, gloria a Dios, amaneció un nuevo día, está lloviendo, hace frío, pero no importa. Dice el Señor que Él hizo este día para que yo me goce y me alegre en Él. No sé, ¿alguno se levanta así a la mañana? Sí. Yo, por ejemplo, me voy despertando de a poco, no sé usted cómo se levanta. Y al que se levanta así medio, atravesado a la mañana, lo peor que hay es que el otro se levanta re positivo y se ponga a hablar y diga, y esto y el otro, y vamos a hacer esto en el día, vamos a hacer lo otro. Y vos no podés digerir que estás despertándote, no podés digerir que abriste los ojos, ¿viste? Entonces te empiezan a hablar, entonces te está por estallar el corazón. Primera cosa, hermanos, para tener comunión con el Señor a la mañana cuando nos levantamos, es necesario ir a la cama temprano. No hay que ser un genio para esto, Si vos no dormís lo suficiente, si vos no descansás lo suficiente,
si tenés que levantarte con una sirena de bombero para poder despertarte, quiere decir que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita, descanso. Recuerden que somos mayordomos también. Entonces, si vos, o sea, hablando todo esto, si vos querés, si vos querés, no se molesten, si vos querés realmente tener una comunión con el Señor a la mañana, y como dice David, y otros salmos que dicen, muy de madrugada, de mañana te buscaré, oirás mi voz. Si ustedes realmente quieren eso, el Señor quiere escuchar la voz de ustedes algunos a la madrugada, que todavía no la ha oído, no sabe cómo es esa voz a la mañana. Pero si ustedes quieren realmente eso, entonces tienen que tomar decisiones, acostarse temprano. Si se levantan temprano, lo primero que hagan no es prender el televisor para ver las noticias. Antes de hablar con el Señor, no hagan nada. Primero hablen con el Señor. No miren las noticias por la mañana antes de sin haber estado con el Señor. No es de extrañar si te sentís negativo, pesimista, deprimido, te sentís mal, si lo primero que haces, lo primero que le tirás a tu alma es el noticiero, ¿viste? Se levantan y encienden. Mala mañana América, ¿viste? Y están todos hablando de que, dice, mientras vos dormías, hubo 7 asesinatos, prendieron fuego en una casa, ¿viste? Y cosas así, y vos intentás a desayunar con todo eso, eso seguramente no te va a alegrar el día. Empezá el día con adoración. Amén. Empezá a adorar al Señor, a darle gracias, a glorificarlo, poner música, elegí la música que pones también. Porque alguna, no sé, te levantás a la mañana medio mal y te melancólico y te pones esa música así que te mata más, fíjate, bueno. Pero adorar al Señor, lee la palabra, lee las promesas del Señor, habla con Dios, deja que el Espíritu Santo ahí te llene y después empieza el día. Amén. Yo dije 3 cosas. La segunda cosa, dije, esto es conectarse a la mañana con el Señor. Andá a dormir temprano, levantate y no prenda el tele, adorar al Señor. La segunda cosa es que medites en las promesas del Señor. Hay más de 7.000 promesas en la Biblia, hermano. 7.000 promesas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de una promesa de memoria? A ver, díganmela, dale, rápido. Una promesa del Señor. Una promesa del Señor, vamos. Ya estamos en rojo con la promesa. ¿Te acuerdas de alguna promesa más? Honra a tus padres y serás llenar los días, te irá bien. Muy bien, muy bien. El primer mandamiento con promesas. En el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Amén. Una promesa, a ver. Promesas. Vamos a ver. Díganme. ¿Ven? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué haces a la mañana cuando te levantás? Adorás al Señor, todo. Pero ¿por qué no memorizar una promesa del Señor? Proponételo en el cuadernito que vos tengas para hacer los devocionales, los textos bíblicos que nosotros estamos dando para aprender de memoria. Hay muchísimas promesas de Dios. Dice el Salmo 119 así, lo leo rápido, 119:95 dice: aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, yo mantendré mi mente tranquila en tus promesas. Esta es una versión parafraseada. Aunque, lo que dice David, claro, tipo con una verdad gigante. Si él iba caminando, dice, están acechándome para matarme, y yo, ¿en qué estoy enfocado? En las promesas del Señor. Y voy caminando pensando en las promesas del Señor. Y Dios nos falta su promesa y es galardonador. Él premia a los que creen en Él. Entonces, yo no tengo miedo porque estoy tranquilo pensando en las promesas del Señor. El Salmo 119:11 dice: atesoro tus promesas en el fondo de mi corazón. ¿Cómo atesorar las promesas del Señor en el fondo del corazón? Memorizándolas. Entonces, pensá, meditá, memorizá las promesas del Señor. Y por último, a pesar de todo,
cuando las cosas no vayan tan bien, y por más difíciles que sean las situaciones, seguir confiando y seguir creyendo. Confía verdaderamente en Dios y en su amor. Dios de verdad nos ama. Dios nos ama. Dice el Salmo 42:11, un salmo muy conocido: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muchas veces hay situaciones que nos turban, que nos ponen mal. Situaciones familiares, económicas, pueden ser también situaciones acá en la iglesia, con hermanos, con situaciones o cosas que yo digo que te ponen mal o que te angustian, o situaciones que no cambian, ¿viste? Hay situaciones que vos no ves una proyección de cambio futura. Y vos decís, ¿y esto va a seguir siendo así? No, yo dejo acá, me voy. No va más esto, se termina ahora. Como que te sentís impelido a tomar una decisión y te sentís mal y te sentís angustiado. Pará, calmate. No sos vos el que haces la obra. No sos vos el que cambiás a las personas. No sos vos el que cambiás las situaciones. No sos vos el que te cambiás a vos mismo. Es el Señor. En los versículos que leímos de 1 Samuel 17, David continuamente se enfocaba en el Señor. El Señor te va a entregar. El Señor es el que va a ser glorificado. El Señor es el que va a hacer la obra. Hermanos, enfoquémonos en el Señor. Ahora mismo, ¿sí? Cerrá tus ojos ahí donde estás. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te tiene mal? ¿Hay algo que no podés cambiar? El Señor está en este lugar.